When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. ¡Bienvenidos a las Canolimpiadas 2023! Got a feeling I'm high on believing that you're in love with me. Era el verano del 2023 y un año más reuní a mis amigos para el evento del momento, las Canolimpiadas. Está bien, el deporte del verano si te gustan variantes ridículas de deportes, reventarte físicamente y probablemente lesionarte y ver el equivalente a las Olimpiadas del AliExpress. Lo sé. No es lo más entretenido, pero con la suficiente cantidad de alcohol en vena se hace pasable. Veréis. Disfruto de ver a mis amigos sufriendo mientras compiten por propinillas, tanto como Elon Musk. Disfruta de ver a sus empleados explotados y a sus inversores timados. Pero las Canolimpiadas se están convirtiendo en una saga hollywoodesca interminable donde se exprime una idea floja hasta conseguir que Star Wars sea más repetitivo que un sketch de José Mota o que los elfos de los Señor de los Anillos lleven más Botox que las Kardashian. No. Necesitamos un cambio. Si quiero incrementar la retención y mi diversión, tu diversión, nuestra diversión, necesitamos más caos y confusión. Pero Mateo, las Olimpiadas van sobre superación personal, compañerismo y deportividad. Boring. ¿Qué es más divertido? ¿90 minutos ver a Simone Biles superando su depresión? ¿O 15 segundos de Zidane reventando a alguien con su cráneo? Quiero más drama, quiero paranoia, quiero traiciones, quiero tensión hasta el último momento, quiero competitividad en deportes absurdos hasta que se echen los unos a los otros, quiero mercantilizar el deporte hasta convertirlo en una casa de apuestas. Así que, una vez más, súbete a la petrina y acompáñame en esta orgía de sudor, lágrimas y caos. Y que gane el mejor. O el peor. Muy buenos días, Canelas. Es sábado 29 de agosto del 2023 y estamos en esta preciosa mañana ya listos para el primer deporte de esta tercera edición de las Canolimpiadas. Efectivamente, Mateo, y no hay nada mejor para empezar este gran día de pura competición que el equivalente a nuestra maratón olímpica. Pues sí, la Vuelta a Canelas, 1,5 kilómetros de carrera que siempre revienta a los atletas. Un buen calentamiento para las 12 horitas de competición que les queda por delante. Y ojo, porque los representantes de cada equipo ya se están colocando en sus puestos y parece que ya van a dar la salida, ¿no? Efectivamente, parece que ya estamos listos. Pues empieza la carrera. Yo creo que este año Igor de Galifantes viene fuerte y quiere recuperar para su equipo ese oro canolímpico en esta prueba que ganó ya en el 2021. Igor, quien también ganó la competición entera con su equipo el año pasado, ¿no? Pues sí, como ya sabemos, esta competición, aunque tenga algunas pruebas individuales, como la Vuelta de Canelas, realmente se compite en equipo y gana el equipo en sí. Bueno, ¿y qué me dices de la categoría femenina? ¿Alguna favorita? Para mí, personalmente, la favorita es Kirsty. Llevo siguiendo su trayectoria este año y lleva muchas horas de entrenamiento encima. ¿Y? Pues yo pensaba que dirías Elena. Para mí esta tía tiene esta prueba casi hecha, ¿eh? Triatleta, socorrista, ¿qué más se le puede pedir? A ver, atención, que estamos llegando ya a la recta final. Pues Igor parece que va a llegar de primero, no sé si le dará para récord. Y efectivamente, primer oro para Galifantes en estas Canolimpiadas 2023, aunque se queda un poquito lejos de ese récord. Y un cercano segundo para Jonah, la bestia americana, representando a un madrileño. Pues ojo, porque parece que también con mucho margen llega nuestro primer oro femenino, Kirsty de Cristianos. Me ha dado una buena lección de humildad, la verdad, Mateo. Te lo dije. Y de segunda, Elena.
Efectivamente. Así que nada, 5 euritos para los oros y 2 para nuestras platas. Sí, y para quien no esté mucho al tanto, los equipos básicamente van haciendo puntos dependiendo de las medallas que consigan durante toda la competición en cada deporte. Al final se suman todos y el que tenga más puntos se lleva el oro olímpico total, por así decirlo. Pues sí, y mira, nos vamos ya al campo de tiro, que ya están todos listos para el siguiente deporte. Lanzamiento de peso. Lanzamiento de peso. Solo 3 simples reglas: no salir del círculo, no reventarle el cráneo accidentalmente a tus contrincantes ¿O compañeros? o compañeros, y por supuesto rezar para que el disco no rueda hacia atrás. Pues ya tenemos al primer deportista en posición. Y bueno, menudo tiro, menuda celebración. Y llegamos al que todos estábamos esperando, el favorito, el proxeneta de la hipertrofia, Jaime de Sponsors. Por cierto, otro de los campeones del 2022, quien sorprendentemente escogió este deporte. Jaime con el misil. Pues me da a mí que se va a llevar el oro. Y moviéndonos a la categoría femenina, tenemos a Elena, intentando repetir podio. Y se pone de primera esta vez. Por último, Bea de Reinas Tatarugas. luchando por ese oro. Muy buen tiro, buena muñequita de oro que le asegura la plata. He ganado una de las pruebas de tiro de peso. La primera a la que me presento. De segunda. De segunda, o sea, me refiero. Estoy dentro de la clasificatoria. ¿Tenemos alguna estrategia por aquí? No sé hacer malabares. Ya somos dos. Tercer deporte de estas Canolimpiadas y penúltimo individual, carrera con malabares. Sí, y ya tenemos en la línea de salida a Marcos de Madrileños. Vaya. Muy bien, igual que tu compi. Vaya por Dios. Sí, Bueno, señor, pues, bien. a ver. Sé que dije que quería verle sufrir, pero esto está difícil de ver para mí. Voy a darle pa'lante y me lo vais a agradecer. Ya veréis. Este es importante. Igor de Galifantes ganó el año pasado y por lo tanto escogió este deporte y bla bla bla. Así que más le vale hacerlo bien y no dar vergüenza ajena. Igor es el que escogió este deporte. Buena salida, tiene que mantener la calma, aunque parece que la presión mediática la hace mella. Sí, me da a mí que este deporte ni levanta pasiones ni llena estadios. Parece que ahora tiene un poco más de estabilidad, tiene que mantener esa calma sin un solo fallo para llegar a oro y lo consigue. Muy buen resultado. Menos mal. ¿Habéis visto eso? Este parece que no da tanto cringe. Vamos a ver. Último participante, José de Babies. Vaya, parece que no se le está dando nada mal. Y ojito que si sigue así, va a batir el oro. Va a batir el oro y bate un récord además. ¡Qué buena marca! ¡Madre mía! No me lo puedo creer. Imagínate escoger el deporte del típico hippie que fuma ayahuasca los martes por la noche y tiene padres pudientes para asegurarte el oro y que venga un tío representando a un equipo con un nombre que parece escogido por Nicki Minaj y te robe el oro en el último momento. Y bueno, ya que os tengo aquí, os voy a comentar una cosilla que aún no les he mencionado a ellos. Estos se piensan que el único objetivo del juego es llegar al final, ganar el oro como equipo y ya está. Pues no, al final del día, los 3 mejores equipos competirán entre ellos, pero no como equipos, sino individualmente, para conseguir una caja llena de dinero donde solo habrá un ganador y tendrán que competir una serie de pruebas que les hará pensar que están en Shutter Island.
Y, para ponerle la guindilla al pastel, meteré en esta gran final el que haya conseguido más monedas con las apuestas y más cromos. Te ha puesto una ficha al base, a tiros desde lejos. ¿Qué me dices? ¿Te atreves, cámara? Una fichita, un basqueto. Una fichita como si fueran triples penaltis, 5 tiros cada uno. El que meta más, gana la ficha. Mal, pero te estoy practicando, hijo de puta. Venga, va, dejo de daros ya la lata. Os pongo con el siguiente deporte, que además es el primero de equipos. Bienvenidos al primer deporte de equipo y cuarto de estas Canolimpiadas, el brilé. Un deporte de preescolar que nos embriaga de nostalgia, pero que honestamente, Mateo, no lo veo nada merecedor de la pomposidad olímpica. Bueno, claro, es que de hecho en las otras Olimpiadas nunca lo ha sido. Normal, es que es un juego que no necesita mucha capacidad atlética, ¿sabes? O sea, necesita los reflejos de un niño de 4 años como mucho y puntería la justa. Además, tiene cero estrategia, haciéndolo súper aburrido. De ahí que no exista una Super Bowl de brilé. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Por no decir lo ridículo que pareces cuando juegas a este deporte como adulto funcional. Mira, quitando malabares, yo creo que este es el deporte con menos adrenalina y tensión de todos. Pues precisamente, hablando de poca adrenalina, tenemos en esta última semi a dos equipos un poco tullidos. Reinas Tartarugas, con apodos lesionado, y Cegatos, con Alba Parga. Empezamos. Alex fuera. ¡Buah! Alex y Chino con su estrategia habitual. Pues de una. No pasa nada, no pasa nada. El tiki-taka Otra vez la estrategia. Hijos de puta. Bueno, venga, para la fotillo también. Yo simplemente quería que estuvierais enfrentados, unos contra otros. Damas y caballeros, la final que llevan preparándose desde su primera clase de educación física. el líder actual de la clasificación de estas Canolimpiadas, los sponsors, contra los que han esquivado su camino hasta esta final, los Cegatos. Alex. De una, madre mía. Saca sponsors. Cerquita se ha quedado. Con el tiro. Fuera. El tiki-taka. Y Jaime eliminado. Han sabido usar muy bien su estrategia. Ganadores. Todo el mundo va por Alex y luego Alex lo tengo allá de cómplice allá. Mientras los equipos competían en brilé, también lo hacían en el siguiente deporte, penaltis, donde llegamos a la final. Los Cegatos vuelven a la lucha por el oro, tras una victoria muy ajustada en semis. En el otro lado del cuadro, las bestias fueron arrasando equipo tras equipo hasta vencer en semis a Sponsors. Liderados por Rudis, quien, a pesar de su lesión en el Aquiles, ha demostrado que su talento natural para el FIFA servía para algo, y con un equipo muy unido, se han clasificado para su primera final. Está intensito. Sí, está intensito. A ver. Vamos a hablar. Rudis, ¿cómo te ves para esta final de penaltis? ¿Cómo ves a tu equipo? ¿Con posibilidades? Nada, que va, estamos ahí. Nada, que va, estamos guay. Veo que mi equipo es la hostia. Tenemos a Elena que está tirando el equipo y el Suso sí está siendo increíble tirando los penaltis. Luego el equipo rival, pues a ver, el Chino la verdad que tira bastante guay. Y Alex también tampoco se queda atrás, la verdad. Así que a ver qué pasa. ¿Cómo te ves para la final? ¿Hay posibilidades contra las Me bestias? veo con hambre ahora mismo. Yo creo que hay posibilidades, sobre todo porque está Rudis en el equipo contrario. Eso nos va a dar ventaja. Hay gente que ha apostado por vosotros. ¿Sientes presión? Sí, la verdad. Sí, ya está, suficiente. Perfecto. No soy de ruedas de prensa. Yo lo tengo claro. Es la previa. ¿Lo tienes claro? Sí. ¿Qué va a pasar? No voy a decir nada. Pues empieza Cegatos defendiendo. Elena, con el primer tiro. ¡Golazo! Lo de parar goles igual no, pero para la gimnasia artística, desde luego que tiene talento. La leyenda. Y otro. Por último, Suso. Pues acaban de hacer un perfect. 3 de 3. Turno de tiro para Cegatos. Y con que fallen uno ya estarían fuera. Si quieren el oro tendrán que meterlos todos.
tienes, Suso. Y victoria magistral. Las bestias se llevan su segundo oro. Mira, esto por haber rajado de mí. Te vi que ibas a tirar para allá. ¿Y dónde te la metí? Pues ya está. Existen dos momentos en la vida donde hasta los más racionales se rinden ante la oración y la superstición. Segundos antes de un accidente. Y antes de jugar el partido de ping-pong de tu vida. Y esta tarde, en esta final, puede que presenciemos ambos. Mateo llega tras derrotar en semis a Kimi, la leyenda del tenis de mesa, contra el que perdió hace 3 años en unas semis muy diferentes. Desde entonces, no ha parado de entrenar, derrota tras derrota, hasta este momento. Su contrincante, Jaime de Sponsors, con un peligroso underspin que le lleva a su segunda final. Empieza con su saque estrella. Si quiere ese oro, necesita más paciencia que un conductor en Pontevedra. Jaime juega defensivo al fallo. Eso no es un mate, eso es un saque. misil. Primer set para Mateo. Esos saques no hay quien los devuelva. Jaime defendiéndose como puede. Se aleja en puntos. Está barriendo a Jaime. Lo nunca Control telepático sobre esa pelota. Nunca pensé que una pala podría hacer Mateo magia. reescribe la historia con un segundo set consecutivo en una final. He visto rollerbladers con menos tops. Jaime se queda sin margen de error. Este podría ser el punto que acaba con una maldición de 3 años. Juego, set y partido. Primer oro para Mateo en ping-pong y uno muy necesario para satélites, que vuelven a esta competición con fuerza. Las bestias imparables lucharán una vez más por la gloria canela olímpica. Sponsors lo hace de nuevo, su segunda final y tercera consecutiva. Sponsors contra las bestias. Bestias contra Sponsors. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Si empezáis con 3 puntos de desventaja. No sé, pero parece que... parece que esto es algo para Sponsors. Automáticamente. ¿La respuesta? ¿Quieres saber? ¿Quieres intentar ver si es para arriba o para abajo? Te doy 2 intentos. Yo a mi equipo no lo vendo por dinero. Pues ahí lo tenemos, Javi Luther King. Bola en juego en este partido decisivo. Si ganan Sponsors, le darían la vuelta al ranking, poniéndose de primeros. Y si pierden, las bestias se alejarían a 7 puntazos del segundo. Un margen muy difícil de remontar. Vale, fuerte Rudis, que no se le rompen los tendones. ¡Vamos! Y por cierto, también una final muy importante desde el punto de vista personal. Porque Jaime lleva 3 años en una final de futbolín y 3 años de platas de momento. La plata es como ser funcionario. Suena bien hasta que recuerdas que es el premio a la mediocridad. Pues sí, pero esta vez podría ser diferente. Efectivamente, de hecho, por primera vez juega con un ex campeón, Javi Garrido de Muebles Garrido.
declaraciones, por favor, unas declaraciones. Somos la polla. Esa es la declaración. Con el presi, güey. Oh. Bienvenidos al choque de dos leyendas del baloncesto que esta tarde luchan por la presea dorada. De un lado tenemos al vigente campeón, Mateo de Satélites. Y por el otro, a José, el base que ha llevado a su equipo hasta la final. Final de básquet. ¿Empezó ya? Sí. Vale. Aparte. Pero se la tiene que pasar a ella, tío. José con la bola. Pues se estrena el marcador. Ángel. José de nuevo. Y se la vuelve a hacer. Y además por el mismo sitio. Mateo, quien por cierto compartió equipo con José, con el tiro. Efectivamente, en la temporada de 2014. Hoy José es entrenador y se nota en la cancha. Primer cambio para Satélites. 3 minutos. Mateo, que parece que no sabe ni votar. Madre mía, qué lío. Por cierto, no solo se están jugando la final, sino también ponerse de terceros en el medallero canal olímpico, ya que ambos están de cuartos. José en suspensión. Airball. El público está ferviente. 2-0. ¡Qué final! Se lo piensa. Claudia con la piedra. Madre mía, ese impacto lo han sentido hasta en el Kremlin. José con el balón, el triple. Y triplazo de José. Menudo repaso les han dado. Las babies se cuelgan en el oro y rompen la hegemonía histórica de Mateo. Mientras Babies enviaba satélites fuera de su órbita, en la pista de vóley se coronaba un campeón. Llegaba la lucha por el oro, un equipo que empezó con carrilla pero se quedó atrás. Cristianos. La puntería de sus saques. Kimi. Con la precisión del emérito heredando la corrina. Les disparaba la final. Allí les esperaban las bestias. Literalmente. Que arrasaban una vez más a Cegatos en semis, gracias al Ken de Volley. Suso. Bienvenidos a la final de voleibol. En el otro lado tenemos a los cristianos. ¡Sí! ¡Que gane el mejor! La final fue como ver a unos cayetanos ocultando su parálisis mental. A pesar de sus esfuerzos, la naturaleza hizo su trabajo. Suso, sin derramar una gota de sudor, traía a las bestias su cuarto metal dorado. Enhorabuena, habéis llegado al sprint final de las Canolimpiadas, donde se decidirá todo. Quedan solo 4 deportes y os aviso, los últimos 3 son más intensos que ver a tu abuela en humor amarillo. Pero antes de echarlo todo, los equipos tendrán un momento de paz y tranquilidad, compitiendo en minigolf. Un deporte que requiere el mismo esfuerzo que evacuar tras ir al indio de tu barrio. Perfecto, si también tienes que ir al baño, vamos, por algo de comida, porque después vas a estar pegado a la pantalla. Para variar. ¿Quiénes ganaron? Unas palabras. Bueno, que las diga Igor, que hizo varios tiros. Vale, que las diga Ana, venga. Somos los putos amos.
Javi con el tiro. Y paradón de Jonah. Para los que os acabáis de unir, nos encontramos en la segunda semifinal del deporte estrella de los cuñados. Madracas, que vino con un gran optimismo. El único deporte al que vamos a ganar es al puto fútbol. Impresionante. Yo. Está a segundos de perder contra Sponsors, que se abriría un hueco en su cuarta final. Efectivamente, Sponsors está un paso más cerca de luchar por ese primer puesto de la clasificación. Y en la final se enfrentará de nuevo contra Cegatos, que vengaron su derrota mañanera ganándole a Bestias en unas semis llenas de polémica. Un robo. Fue un robo. El balón salió y condicionó el gol de mi equipo. Un robo. Los rivales fueron mejores. Un robo en regla. Voy a reclamarlo, que sepa aquí. Lo pienso reclamar. Ese resultado no es válido. Final de fútbol, final clave para ambos equipos en este último sprint hacia la gloria canal olímpica. Sponsors, que intenta romper su maldición en las finales de estas Canolimpiadas. De momento, 3 finales, 3 derrotas. Dos pasitos para atrás, Chino que se va de uno. Chino regatea 2 y ¡gol! ¡Golazo de Chino! Sponsors empieza con mal pie. Sponsors y golazo de Jaime. ¿Eso qué? ¿Están con intensidad? Sí, y es que no quieren que Cegatos les vuelva a robar ese metal dorado como pasó esta mañana con el Brielé. Alex que se escurre, Alex chuta y ¡gol! ¡Gol! ¡Vale! ¡Vale, joder! Cegatos se le está poniendo muy difícil. Y es que si ganan, se abrirían hueco en el podio poniéndose de terceros. Pasar de sextos o terceros no está nada mal, ¿eh? No, es que es una locura. Si es que lo ajustado que está el clasificatorio canolímpico este año es de locos. Golazo de Alex Rey. Y final de partido. Cuéntanos en primicia, delante de cámara, ¿cómo se sienten? Muy bien, la verdad, ha sido un poco difícil porque nos tenían un punto y íbamos 1-1, pero al final salió un poco la magia y ganamos. Me alegro por vosotros. ¡No tenemos! Bienvenidos al penúltimo deporte de estas Caneolimpiadas 2023. Esto está llegando a su fin, pero aún no está todo el pescado vendido. En este deporte, el béisbol puede pasar de todo. O tal vez deberíamos decir minigolf, porque vamos, el campo es más pequeño que uno de estos cepillitos que te dan en los hoteles. Efectivamente, Mateo, y precisamente esto nos ha dado unos cuantos home runs. Y unas cuantas buenas carreras. ¡Dale! Aunque no todo ha sido excelencia deportiva. Porque estos atletas, en darnos vergüenza ajena, nunca fallan. Pues mira, a tope de tensión llegamos ya a la lucha por el oro, donde nos encontramos a dos equipos que ya se vieron las caras esta tarde en otra final. Tocan nosotros, los satélites, los más guapos, contra las babies. La gran pregunta es, ¿podrá Satélites vengar esa lamentable derrota? ¿O será otro paseo de rosas para babies? Suscríbete para ver lo que pasa al final. Pues tenemos primero bateando a Claudia Barreiro, medio cubana, medio española, con el primer strike. Falla el segundo. Un poco más separada. Y ojo que se nota la vena cubana. Le toca el tiro de Ángel, que vamos, la envía casi a la luna. Y parece que avanzan posiciones. Ángel se pone ya en la tercera base, Claudia en la última. Y están cerquita de completar la primera carrera. Strike 2. Mateo con el segundo strike. Alta tensión. Tiene que conseguir esta para que sus compañeros de equipo hagan la carrera completa. Y Mateo con el home run.
lo cual les da una gran ventaja en esta gran final de béisbol. Va a ser difícil de superar esto para Babies. José bateando. José con el tiro cercano y se coloca en la primera base. Turno para Carmen de Babies. Primera bola, tira y Ángel la coge en el aire. Eso es eliminación asegurada. Menuda jugada nos acaba de hacer la muñequita de oro, que acaba de eliminar a uno de los jugadores del otro equipo. Esto les da una ventaja inigualable a Satélites. Efectivamente, tendría que hacer Urtaza, el último jugador de Babies, un home run para poder incluso llegar a empatar. Así que todo está en las manos de este último jugador de Babies. Pues Carmen lanzándole el pitch. Primer strike para Urtaza. No puede fallar. Tiene que hacer un home run, así que si ve que se va a quedar corto, para él sería mejor fallarla. Y segundo strike. Urtaza con el tiro decisivo. ¿Podrá empatar? Y tercer strike. Le da la victoria a Satélites, quien se corona en esta venganza inolvidable contra los que le ganaron en básquet esta tarde. Damas y caballeros, atletas y baguetas, ante ustedes el último deporte, ante ustedes el deporte más duro, tenso y extraordinario de esta jornada, el pilla-pilla extremo. Vale, ya sé lo que estáis pensando. Este tío ha metido lo de extremo para ver si colaba y parecía algo más interesante que un juego de primaria. Y sí, tiene razón. Pero también tiene su aquel que lo hace el deporte perfecto para acabar con este día de tortura física y mental que le regalé a mis amigos. Para explicar por qué, os traigo a Francisco Franco. Yo te quiero, Sacho. El pilla-pilla extremo es extremo porque hay muchos obstáculos. Primero va un equipo y cuando ya tienen todos el otro equipo, su resultado es el tiempo. Mientras pillan, si alguien sale al campo, eliminado. Después va el otro equipo. Si tardan más, pierden. Si tardan menos, ganan. E é isto. Vamos caralho. Madre del amor hermoso, eso ha tenido que doler. Esto, ojo, que igual podría dejar a su mejor jugador fuera de juego en el peor de los momentos. Recordemos, Galifantes Babies, segunda semifinal. Al ganador les espera en la final Cegatos. Efectivamente, y confirmamos, José fuera de partida. Ojo con Tono, que se escurre. Tono completamente esquinado. Y Urtaza se la roba. Igor se queda solo. Igor de Galifantes, que ha pegado un acelerón esta tarde. Madre mía. Urtaza se va fuera y le deja con una gran ventaja. Sí, y ahora solo le queda aguantar unos segundos más. Y lo tienen, Galifantes, a la última final de esta competición. Pues empezamos esta batalla por el oro. Aún quedan 5 puntitos por repartirse. Igor intentando encerrar al chino y ojito que casi se sale de campo y eso sería eliminatorio para Igor. Ojo ahora con Tono y Chino y tiene a Chino. Solo queda Alex. Lo intentarán correr por la izquierda, por la derecha y va Igor intentándole cazar. Se escurre y lo mantiene sobrevivir. Y ojito que le sacan la bandera naranja en el último momento. Muy buen tiempo para Galifantes. Ronda ahora para Cegatos pillando. Y ojo que Alex se la saca a Tono, pero también sale fuera del campo, por lo tanto está eliminado también. Solo quedan Chino e Igor 1 contra 1. ¿Qué pasará? Tienen que batir el tiempo de Cegatos. Igor, que intenta usar los columpios un poco para escabullirse.
Y ojo, que queda poco. Y parece que se escapa, parece que lo puede conseguir. Pero ojo, Chino se queda cerca. Y final ajustadísima. Ganan Galifantes, ganan este último deporte de las Canelolimpiadas. Ha sido un placer retransmitir estas Canelolimpiadas contigo, Mateo, y solo quería decir... Tras esta intensísima jornada canelolímpica y ya con los resultados finales, estamos listos para el gran momento. La gran revelación. El ranking canelolímpico final. En la cola de la tabla tenemos a Tupac, madrileños, reinas tartarugas y pantera rosa, que se llevan como premio y consolación presenciar la victoria ajena. Por encima tenemos a Cristianos, un decente contrincante hasta que le toca rematar la faena. De quintos, empatados, tenemos una rivalidad clásica. Babies y satélites, que a pesar de sus batallitas, ambos acaban del lado perdedor. Y muy cerquita de ellos y de los terceros, el equipo de los Casis, los segundones, el equipo segundo plato, los sponsors. Y ahora ya, en el tercer puesto, el bronce es para Cegatos, que gracias a sus carencias y los oros que le robaron a sponsors, se quedan a un solo puntito de los segundos. Pues precisamente, la plata canelolímpica es para los Galifantes. Un equipo que fue avanzando esta tarde hasta robarle el segundo puesto a Cegatos con esa final en el pilla-pilla extremo. Lo que nos deja con los ganadores indiscutibles, los medalla de oro, las Bestias, que han arrasado con un equipo todoterreno. Efectivamente. Enhorabuena por esa muy merecida victoria y este ha sido, yo creo... Que sí, que muy bien, que se esforzaron mucho, bla, bla, bla. Ahora toca verlos sufrir de verdad. Bienvenidos a la gran final, donde los tres mejores equipos de estas Canelolimpiadas y las dos personas que han conseguido más cromos... Sí que está nervioso este hombre. Hombre, quiero entrar. Fue toda mi estrategia, acumular cartas y fichas. Borja se clasifica para la gran final. ¡Apodos clasificados para la gran final! ¡Un fuerte aplauso! Compiten en 10 desafíos extremos para el premio en metálico que está en esta caja. ¡Wow! ¡Ojito! ¡Un fuerte aplauso, por favor! Preparados para el primer desafío. Quien se vaya de la mesa ahora mismo se lleva 20. ¿Alguien se va por 20 euros? Bueno. Enseña el premio a la cámara, por favor. Ya es más. Vamos a hacer una cosa que nunca se ha hecho, blackjack con cartas españolas. Te voy dando cartas, tú las miras y me dices si quieres más cartas. El que se pase más de 21 o el que se quede más corto para 21 se va de la mesa. Dame cartas. No quiero hacerla. Enseñemos las cartas, por favor, jugadores. 20. 17. 17. Espera, yo 18. No, 17. Más. 4, 6, 7, 7. 19. 19. 18. 17. 18. 18. 16. 20. ¿Tú 16? Sí. Yo también 16. ¿Tú también 16? Podéis coger otra carta. Os doy una carta a los dos. Y el que quede más lejos. ¿Con las que ya tenemos? Sí. 16 más esta. Claro. Qué tensión. ¿Qué salió? ¿Cuánto salió? ¿Qué salió? 23. 23. ¿Y tú? 26. Se va Alex de la mesa. Un fuerte aplauso para Alex. Bea dice, si Bea algo, lo hace. Y varios no lo hacen, están en la ronda de desclasificados hasta que solo quede uno y se elimina. Bea dice que levantéis la mano derecha, bajarla.
Estos tres, entre estos tres. Bea dice que tengáis los ojos abiertos. Vale. Bea dice que levantéis las dos manos. Bajar las dos manos. Estás jugando, si no estás eliminada. En la siguiente prueba tenéis que escoger a una persona entre todos por votación que echar de la mesa. Tenéis 1 minuto para decir que empieza ya. Yo creo que echar o a ellos dos porque no ganaron o a él y a él porque ganaron el año pasado ya. Exactamente. Yo opino igual a ella, entre ellos tres. Muy bueno. ¿A quién echamos? Yo diría Kevin porque Kevin fue el que más. No sé lo que es. Los que entramos por cromos y puntos, hay alguien que ha participado y ha intentado conseguir puntos y se los ha pactado. Hay otro que se los ha pactado. Así que empieza esa persona. Borja ha pactado. Yo lo sé que los he ganado y he estado jugando. Es parte de las normas. Sí, no, debe ser es parte de las normas. Yo creo que sí, estamos aquí, sí. Yo he venido desde Irlanda a propósito. Y me he lesionado. Estoy haciendo. Él se lesionó, es cierto, pero los puntos los ganó. 15 segundos. Dijo, por favor, déjame llegar a la. Quedan 20 Yo me segundos. esforcé, Yo estuve conseguí mis haciéndolo cromos. por ganarlos. Pero no, yo creo que... ¿Puedo defenderme? ¿Puedo defenderme? Dejar que se encienda mi... Vale, encienda. Vale. Vengo desde Irlanda, me lesiono en 5 minutos y consigo, por las normas que eran de conseguir las cartas y las fichas... Es una discusión moral, no legal. Parece 1-0. Vamos a votar ahora. ¿Quién quiere que se vaya Chino? ¿Quién es Chino? Esa es la actitud. Que nadie sepa que es chino y que nadie vota chino. ¿Quién quiere que se vaya Kimi? ¿Se puede votar más de uno? Sí, podéis, los que quieran que levante la mano. Un voto para Kimi. ¿Quién quiere que vote que salga Igor? Todos tienen miedo, que si no me echan de casa. Quieren dormir en casa hoy. ¿Quién quiere que se vaya Elena? Se da mejor deportista del día, joder. ¿Quién quiere que se vaya Rubis? No, qué risa. No, lo retiro. No va a cambiar nada. ¿Quién quiere que se vaya Susito? Finalmente. Estoy sintiendo horrible, ¿Quién quiere que se vaya Apodos? Lo siento, Apodos. Un fuerte aplauso para Apodos por su gran trabajo estas Olimpiadas. Os doy 1 minuto para vosotros para votar a un líder. El líder tendrá que escoger a una persona que eliminar de la mesa. Hostia. Os doy 1 minuto. 3, 2, 1. Podéis debatir. Yo voto a Suso. 3, 2, 1 ya. Legal. Sí, se lo ganó Suso. Sí, Suso es bueno. Yo lo voto. Votamos a por Suso. Ya está. ¿Estáis decididos? Pues Suso es el líder. ¿A qué persona quieres echar de la mesa? Hijos de puta. Poca presión y tal. Piénsalo bien. Lo siento, tío. Me parece justo. ¡Un fuerte aplauso para Kimi! Ahora sí que aquí esto es la sangre, ya. Esto es sangre ahora. El siguiente juego es recordar qué ha dicho la persona anterior. Y ya que el líder fue Suso, empezamos por Suso. Es decir, si cada uno tiene que decir una palabra. Si Suso dice, tiene que tener sentido la frase. En una isla, ta. No entiendo. Por ejemplo, si Suso dice en, Sí. Chino tiene que decir en una. Y tú tienes que decir en una isla. Vale, vamos. Así, y tienes que acordarte de toda la frase. El que falle, se va. Vale. En aquella isla. En aquella isla del... En aquella isla del Pacífico. En aquella isla del Pacífico surgió. En aquella isla del Pacífico surgió algo. En aquella isla del Pacífico surgió algo que. En aquella isla del Pacífico surgió algo que ¿Qué? nos... En aquella isla del Pacífico surgió algo que nos esperábamos. En aquella isla del Pacífico surgió algo que nos esperábamos todos. En aquella isla del Pacífico surgió algo que nos esperábamos todos. No he leído más tu idea. Eso tiene sentido. Tiene que tener sentido. Conjunciones. ¿Cómo? Repite. Repite bien. Lo dije antes. Dilo, no, tienes que decirlo ahora otra vez. Tienes que decirlo otra vez. En aquella isla surgió algo. Tenemos al eliminado de esta ronda. Un fuerte aplauso, por favor, para Chino.
Vale, Kersti va a pensar en un número del 1 al 10. Vais a ir diciendo, el que más se aleje del número estará eliminado. Es que, yo es que lo guapo y lo jodido es que es súper random. O sea, esto es suerte. Esto es azar, tío. Es puro azar. Yo quería haberme ido con los 50 pavos, sinceramente. Empezamos. 5. 7. 4. 6. El número que... Kersti, el número es... el 2. 7. 7, tío. Un fuerte aplauso para Rudy, que se va de la mesa. La siguiente prueba es una prueba de conocer al oponente. La cagamos. Me vais los tres a escribir en un papelito cada uno los cumpleaños de el otro oponente. ¡Me lo siento yo también! Voy a empezar por Elena. Elena ha dicho que Suso cumple el 5 de mayo. ¿Suso? Es correcto. Perfecto. Y ha dicho que Igor cumple el 17 de marzo. No es correcto. Pero se acerca. El cumpleaños de Igor es el 25 de mayo. Igor ha dicho que Suso cumple el 26 de septiembre. Y Elena era el 5 de mayo. Y Elena el 15 de mayo. ¿Elena? No, el 5. No, tú. No, el de ¿Cuándo cumples tú? ¿Cuál es tu ¿Yo? ¿Cuándo cumples tú? El 17 de febrero. 17 de febrero. Me fui de... Y Suso ha dicho que Elena cumple el 17 de febrero, ¿correcto? Y que Igor cumple el 10 de agosto. 25 de mayo, junio, julio, agosto. 3 meses. ¿Y tú? Y yo dije septiembre de este. Y estoy en mayo. Es en mayo. ¿Cuántos meses son? Son 4. Y el eliminado de esta ronda... Salvo que Elena haya dicho... ¿Elena? ¿Elena dijo de ti? Ah, pues me voy. Sí, está cerca. El eliminado de esta ronda es Igor. ¡Un fuerte aplauso para Igor! ¡Qué suerte tuvimos, amiga! En una de esas cajas hay 500 euros. En la otra no hay nada. Uno de vosotros va a abrir su caja y ver qué hay dentro. La va a cerrar sin que el otro vea nada y a otra persona le puede hacer preguntas para averiguar qué hay en su caja. Elena, ¿quieres abrir tú la caja o mirar? Quiero mirar. Efectivamente, ok. Pues ahora Elena va a mirar su caja. Suso tiene que decidir si quedarse con esa caja, con su caja o no. O robarle la caja a Elena. Elena, procede. Suso, puedes hacerle preguntas. Me quedo en mi caja, no quiero hacer preguntas. ¿Seguro? No, la cambio. ¿Seguro? ¿Cómo es? ¿Seguro? No, me quedo la mía. Estoy seguro, me la quedo. Suso está seguro de que se quiere quedar su caja. ¿Se merece un aplauso? Sí. ¡Un fuerte aplauso para Suso, por favor! ¡Suso! Por favor, gira la caja hacia aquí y enseña lo que hay dentro. Nada. ¡La caja está vacía! ¡La campeona de las Canel Olimpiadas 2023!
¿Moles Garrido? David, soy yo. ¿Qué tal, tío? No te veo desde la fiesta a la playa. Dime, jefe. Mira que necesitamos el doble este año para las Canel Olimpiadas. ¿Cómo que el doble? Tío, ya te dije que como sigue así nos va a dejar secos. ¿No se puede buscar otro sponsor como Quirón o Uber? Bueno, hombre, mójate un poco, que son las últimas. Ah, coño. Haberlo dicho antes. Si son las últimas, vamos con todo. Cogemos el dinero debajo de los cojines si hace falta. Venga, venga, que tengo que pirar. Venga, va. Joder, qué cabrón.